Rosa Martínez no debía estar en la habitación del bebé. No debía tocar al hijo del millonario, cuestionar a los médicos privados, ni hablar por encima de un susurro en la mansión Bennett. Su trabajo era lavar biberones, pulir los pisos y fingir que no oía a Daniel Bennett suplicándole a su hijo de 6 meses que comiera. Pero el dolor tiene un sonido, y Rosa lo conocía demasiado bien. Un año antes, ella había suplicado en otra habitación de hospital, mientras su propio bebé se apagaba y unos hombres de traje le ofrecían dinero para que guardara silencio. Ahora Noah Bennett se estaba desvaneciendo frente al mismo tipo de silencio. Cuando el bebé rechazó otra toma, Rosa dio un paso adelante. La niñera intentó bloquearle el paso. Daniel gritó que ella era solo una sirvienta. Rosa respondió con la calma de una mujer que ya lo había perdido todo. Entonces despídame después de que beba. Tomó a Noah en brazos. La habitación contuvo el aliento, y cuando el bebé por fin tragó, el secreto enterrado dentro del sistema hospitalario Bennett comenzó a salir a la superficie junto con él. Antes de aquella noche, la mansión Bennett había sido una casa donde todo lo caro sonaba vacío. Los pisos eran de mármol italiano blanco, pulidos 2 veces al día, hasta que Rosa podía ver las luces del techo temblando bajo su trapeador. Solo la habitación del bebé había costado más que el pequeño apartamento que ella alquilaba al otro lado de la ciudad. Sus cortinas eran de lino importado. La cuna había sido tallada a mano en Vermont. Una máquina junto a la mecedora medía la temperatura de la habitación, la humedad y la música que salía por altavoces ocultos. Aún así, Noah Bennett lloraba como si lo hubieran dejado en la oscuridad. Tenía 6 meses. Era pequeño para su edad, con mejillas pálidas, muñecas delicadas y ojos demasiado cansados para un bebé. En las fotografías enmarcadas del pasillo, su madre, Caroline, sonreía mientras sostenía su vientre redondo en el jardín. En esas imágenes, Daniel Bennett estaba de pie junto a ella, orgulloso, apuesto e intacto por el miedo. Después de la muerte de Caroline, las fotografías permanecieron. La mujer en ellas parecía iluminar cada corredor, mientras el hombre vivo que caminaba bajo esas imágenes se volvía más frío cada semana. Daniel era dueño de Bennett Medical Group, una cadena de hospitales privados elogiados por sus lujosas suites de maternidad. Entendía de números, adquisiciones, juntas directivas, planes de expansión y del lenguaje de la autoridad. Pero cuando no apartaba la cara de otro biberón, Daniel se convertía en un padre con manos temblorosas. Podía comprar especialistas, pero no podía comprar hambre. Podía contratar enfermeras, pero no podía contratar confianza. A veces Rosa lo veía desde la puerta de la habitación del bebé, con las mangas remangadas, la corbata floja, susurrándole al niño como si la negociación pudiera funcionar contra el dolor. «Por favor, Noah», decía, «solo un poco, por mí». La niñera principal, Margaret Vale, gobernaba la habitación del bebé como una sala de tribunal. Llevaba pendientes de perlas, vestidos azul marino impecables y una sonrisa que nunca se suavizaba. Había trabajado para familias ricas durante 20 años y creía que las mujeres pobres confundían el cariño con la competencia. Para Margaret, Rosa era parte del mobiliario, útil, silenciosa, reemplazable. Rosa lavaba los biberones después de que regresaban llenos. Limpiaba la fórmula derramada sobre la madera pulida. Doblaba mantas que todavía olían débilmente a la madre que nunca volvería para envolver a su hijo. Rosa nunca pidió cargar a Noah. Apenas se permitía mirarlo durante más de unos segundos. Mirar demasiado abría una puerta que ella había clavado dentro de sí misma para mantenerla cerrada. Un año antes había habido otro bebé, otra habitación de hospital, otro pecho diminuto subiendo y bajando demasiado rápido bajo una luz azul. Mateo había nacido antes de tiempo, más pequeño que la esperanza, pero vivo. Rosa recordaba el calor de sus pies en la palma de su mano. Recordaba cantarle entre cables y plástico. Recordaba suplicarle a una enfermera que no lo dejara solo mientras las alarmas lloraban detrás de una cortina. Después, unos hombres de traje oscuro habían usado voces amables. Le habían dicho que las complicaciones ocurrían. Habían puesto papeles sobre una mesa y habían hablado de asistencia, privacidad, cierre.
Rosa había firmado porque el dolor hacía que cada palabra flotara borrosa. Salió de aquel hospital con un cheque que nunca cobró y un par de calcetines azules que llevaba en el bolsillo del delantal todos los días. Nadie en la mansión Bennet sabía lo de los calcetines. Nadie sabía que a veces, mientras fregaba el fregadero de la cocina, Rosa presionaba la mano contra su bolsillo para asegurarse de que seguían allí. Nadie sabía por qué evitaba la habitación del bebé durante la hora de la canción de cuna, ni por qué el olor de la leche caliente podía hacerla aferrarse al borde de la encimera hasta que sus nudillos se ponían blancos. Aquella tarde, la casa se preparaba para otra noche de fracaso. Una nutricionista pediátrica llegó con una cartera de cuero y gráficos. Una enfermera nocturna calentó 3 fórmulas. Margaret bajó las luces exactamente un 16%, porque había leído que la sobreestimulación empeoraba el rechazo a la alimentación. Daniel estaba junto a la ventana, mirando el césped oscuro, fingiendo no escuchar el miedo en las voces cuidadosas de todos. Abajo, Rosa enjuagaba una cuchara de plata que ningún bebé había usado. A través del techo llegó el llanto de Noah, fino y roto, luego más agudo y de pronto débil. Rosa dejó de moverse. El agua rebosó de la cuchara y corrió por su muñeca. Ella conocía ese cambio. No era el llanto de un niño mimado. No era la protesta que Margaret siempre describía. Era el sonido de un bebé perdiendo la fuerza para pedir lo que necesitaba. Rosa cerró los ojos y durante un terrible segundo la cocina de mármol desapareció. Estaba de nuevo bajo las luces del hospital, oyendo a Mateo hacer ese mismo sonido pequeño y apagado, mientras personas con credenciales se movían demasiado despacio. Un vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el fregadero. La cocinera maldijo desde la despensa, pero Rosa ya estaba girando hacia las escaleras. Todas las reglas de la mansión Bennet se alzaron ante ella como puertas cerradas. Las sirvientas no corrían. Las sirvientas no entraban en la habitación del bebé sin ser llamadas. Las sirvientas no les decían a los millonarios que todo su dinero había pasado por alto lo más sencillo. Noah volvió a llorar, más débil esta vez. Rosa tocó los calcetines azules en su bolsillo, respiró una vez y subió. En lo alto de la escalera, Rosa oyó la voz de Margaret Vale cortar la habitación del bebé como un cuchillo pulido. No en ese ángulo. Mantén su cabeza más alta. El doctor Henley dijo, más alta. Lo estoy intentando, respondió la enfermera nocturna, y había un temblor en su calma profesional. Luego habló Daniel, más bajo y más áspero. No está tragando. ¿Por qué no está tragando? Rosa se detuvo fuera de la puerta de la habitación del bebé. Solo podía ver partes de la habitación a través de la estrecha abertura, el borde dorado de la cuna, la manga blanca de la enfermera, la mano de Daniel apretando el respaldo de la mecedora. El llanto de Noah se había adelgazado hasta convertirse en un sonido que apenas parecía pertenecer a un niño vivo. Arañaba el aire, pequeño y agotado, y cada respiración después llegaba demasiado tarde. «Démelo», dijo Rosa. Al principio nadie la oyó. En aquella casa, las voces de los sirvientes estaban entrenadas para desaparecer antes de llegar a oídos importantes. Ella dio un paso hacia la puerta. «Démelo». Margaret se volvió primero. Sus ojos se abrieron, no por preocupación, sino por insulto. «Rosa, salga de esta habitación inmediatamente». Daniel la miró como si ella hubiera entrado sosteniendo fuego. Su camisa estaba arrugada, su cabello despeinado, y la riqueza que normalmente lo rodeaba como una armadura se había caído. Era simplemente un padre de pie junto a un bebé que perdía fuerzas frente a él. «Este no es su lugar», dijo. Rosa miró más allá de él, hacia Noah. El bebé había apartado la cara del biberón. Sus manos diminutas se abrían y cerraban sin propósito, buscando algo que no estaba allí. Tenía los labios secos, los ojos medio cerrados, no por sueño, sino por rendición. «Está cansado», dijo Rosa. Margaret espetó. «Sabemos que está cansado. Tenemos a 3 profesionales médicos involucrados». «No», dijo Rosa. Su voz permaneció baja, pero algo en ella hizo que la enfermera levantara la mirada. «Está cansado de que lo manipulen. Tiene miedo de las luces. Tiene miedo del biberón porque cada vez que aparece, todos se asustan. Él lo siente». Daniel la miró fijamente.
¿Cree que entiende a mi hijo porque lava sus biberones? Las palabras la golpearon, pero no la hicieron retroceder. Hubo un tiempo en que palabras así la habrían obligado a bajar los ojos. Hubo un tiempo en que se habría disculpado por respirar demasiado fuerte en una habitación como esa, pero Noa volvió a hacer ese sonido que se apagaba, y el último aliento de Mateo respondió desde algún lugar dentro de ella. Rosa se acercó. Margaret la bloqueó con un brazo. «No lo toque». La mano de Rosa fue una vez a su bolsillo del delantal. Los calcetines azules estaban allí, pequeños, suaves, reales. Luego levantó la barbilla y miró a Daniel Bennett, el hombre cuyo nombre estaba en letras doradas en el hospital donde su vida se había roto. «Entonces despídame después de que beba». Durante un segundo nadie se movió. No fue un desafío gritado con rabia. No fue una súplica. Fue la frase serena de una mujer que ya había sobrevivido a la peor respuesta que la vida podía darle. La boca de Daniel se tensó. Margaret hizo un sonido agudo de incredulidad, pero la respiración de Noa volvió a trabarse. Daniel se hizo a un lado. Rosa tomó al bebé de los brazos de la enfermera y lo primero que hizo fue apartarse de la luz. No lo meció de forma brusca. No le forzó la tetina hacia la boca. Acomodó su mejilla contra el hueco cálido bajo su clavícula y cubrió un lado de su rostro con la palma, protegiéndolo de la habitación llena de adultos que lo observaban. Su cuerpo recordó lo que su mente había intentado enterrar. Una mano sostuvo la parte posterior de su cuello. La otra descansó contra sus costillas, sintiendo su subida rápida y desigual. «Despacio», susurró. «Despacio, pequeño. Despacio». Margaret abrió la boca, pero Daniel levantó una mano sin mirarla. Por una vez, la habitación obedeció al silencio. Rosa inhaló, lo bastante lento para que Noa pudiera tomar prestado el ritmo. Se balanceó una vez, luego otra, casi con demasiada suavidad para verse. La canción de cuna llegó antes de que ella decidiera cantarla. Era una canción que su madre había cantado en una cocina, con baldosas agrietadas y lluvia golpeando el techo. Rosa se la había cantado a Mateo a través del plástico del hospital, creyendo que el amor podía atravesar cualquier cosa si era lo bastante paciente. El llanto de Noa se detuvo. La ausencia fue tan repentina que la enfermera aspiró aire. Los ojos de Daniel pasaron del rostro de Rosa a la boca de su hijo. Noa todavía no bebía, solo descansaba allí, aturdido por la calma. Sus dedos se curvaron contra el uniforme de Rosa. Un pequeño puño atrapó la tela y se aferró. Rosa no se apresuró. Conocía la crueldad de ser empujado de vuelta al miedo. Lo dejó descansar. Tarareó. Le permitió escuchar un corazón que no entraba en pánico. Cuando la respiración del bebé se suavizó, ella giró ligeramente el biberón, lo calentó en su mano, tocó con la tetina su labio inferior y esperó. Noa se apartó al principio. Margaret susurró. «¿Ve?» Rosa siguió tarareando. El bebé volvió a girar. Su boca se abrió. Tragó una vez. Daniel hizo un sonido que casi era dolor. Noa tragó de nuevo. Y otra vez. El biberón temblaba en la mano de Rosa porque ella intentaba no llorar. Todos en la habitación miraron cómo la línea de medición transparente del biberón bajaba una fracción, luego otra, como si estuvieran viendo un milagro escrito con leche. El rostro de Margaret se había puesto pálido de ira. La enfermera nocturna se cubrió la boca. Daniel permaneció completamente inmóvil, con los ojos húmedos pero sin parpadear, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Rosa no miró a ninguno de ellos, solo miró a Noa. «Eso es», susurró. «Tenías hambre, solo tenías miedo». El biberón no estaba vacío cuando Noa se detuvo. No hacía falta que lo estuviera. Había tomado más de lo que había tomado en 2 días. Se hundió contra Rosa, pesado con la primera calma verdadera que la habitación había sentido en semanas. Daniel extendió la mano hacia él y luego se detuvo. «¿Puedo?» La pregunta sorprendió a todos, incluso a Daniel. Era un hombre acostumbrado a mandar, pero en ese momento pidió permiso a la sirvienta a la que minutos antes había llamado solo una sirvienta. Rosa lo miró con cuidado. «Siéntese primero, no junto a la ventana, la silla de allí, donde la luz es más suave». Margaret hizo un sonido ahogado. «Señor Bennett, usted no tiene que dejarse instruir por el personal». Daniel no le respondió. Se sentó donde Rosa le indicó. Rosa colocó a Noa en sus brazos lentamente,
guiando el codo de Daniel, ajustando la cabeza del bebé, bajando el hombro de Daniel cuando se alzó por el miedo. «No lo sostenga como si fuera de cristal», dijo. «Sosténgalo, como si perteneciera aquí». Daniel miró a su hijo. Noah se movió, pero no lloró. Por primera vez desde el funeral de Caroline, Daniel Bennett sonrió y pareció aterrado por la esperanza. Para la mañana, la historia ya había cambiado según quien la contara. En la lavandería, una de las sirvientas más jóvenes susurró que Rosa había salvado al bebé con una canción. En el garaje, el chofer dijo que el señor Bennett casi había llorado. En la cocina, la cocinera se santiguó 2 veces y dejó un plato de huevos junto a Rosa sin decir palabra. Pero arriba, en la habitación del bebé, Margaret Vale comenzó a construir una historia diferente. «Fue interferencia emocional», le dijo a Daniel después del desayuno, de pie junto a la ventana de su oficina, con una carpeta apretada contra el pecho. Un niño angustiado puede responder temporalmente a la novedad. Eso no significa que la respuesta sea saludable. De hecho, puede volverse peligrosa si se forma una dependencia alrededor de una figura inapropiada. Daniel no había dormido. Estaba sentado detrás de su escritorio con la camisa del día anterior, mirando en su tableta las imágenes del monitor de la habitación del bebé. Una y otra vez, Rosa entraba en la habitación. Una y otra vez, Noah se calmaba en sus brazos. «Comió», dijo Daniel. «Por ahora. Comió gracias a ella». Los labios de Margaret se tensaron, porque ella ignoró todos los límites de esta casa. «Señor Bennett, el dolor vuelve vulnerables a las personas. El suyo, por supuesto, pero también el de ella». Eso lo hizo levantar la mirada. «¿Qué significa eso?» «Quiero decir que he visto esto antes. Una empleada se apega emocionalmente a un niño por encima de su posición. Empieza con preocupación, luego consejos, luego acceso especial. Antes de que uno se dé cuenta, el niño no puede funcionar sin ella, y la familia queda rehén del sentimentalismo». Daniel cerró la tableta. «¿Está diciendo que Rosa planeó esto?» «Digo que no la conocemos. No realmente». Abajo, Rosa fregaba una olla que ya estaba limpia. Sus manos se movían porque detenerse le permitiría sentir demasiado. Noah había comido. Eso debería haber bastado. Debería haberse quedado agradecida por esa única cosa buena. En cambio, el recuerdo de sus dedos curvados en su uniforme seguía abriéndose y cerrándose alrededor de su corazón. Se dijo a sí misma que él no era Mateo. Lo repetía cada vez que enjuagaba un biberón. No era Mateo. Tenía un padre, una mansión, un nombre que abría puertas cerradas. Tenía médicos, abogados y una habitación llena de máquinas. Mateo había tenido una cuna de plástico en una sala abarrotada y una madre que no hablaba el idioma correcto con la suficiente fuerza para hacer que la gente se diera prisa. Aún así, cuando Rosa cerraba los ojos, el peso en sus brazos era el mismo. Hacia el mediodía, Margaret entró en la cocina sin saludar a nadie. La conversación se detuvo. Miró a Rosa como si la mujer hubiera dejado huellas de barro sobre una alfombra blanca. «El señor Bennett ha decidido que volverá a sus deberes normales», dijo Margaret. «No debe entrar en la habitación del bebé a menos que yo o un profesional médico autorizado se lo indiquemos específicamente. No debe tocar a Noah, no debe cantarle, no debe presentarse como necesaria. ¿Entiende?» La cocinera miró hacia abajo, a un cuenco de hierbas picadas. Rosa se secó las manos con una toalla. «Entiendo lo que dijo». Los ojos de Margaret se estrecharon. «Eso no es lo mismo que obediencia». Rosa dobló la toalla una vez. «No, a veces no lo es». La cocina quedó inmóvil. Margaret se acercó. «Tenga mucho cuidado. Las mujeres pobres a menudo confunden la lástima con el permiso». Rosa sintió que el calor le subía al pecho, pero se lo tragó. La ira nunca la había salvado, ni en el hospital, ni en la oficina donde había firmado los papeles, ni ante la diminuta tumba de Mateo. Había aprendido que la ira podía mantener a una persona de pie, pero también podía hacer que la gente poderosa señalara y dijera: «Lo ve, es inestable». «Haré mi trabajo», dijo Rosa. «Asegúrese de hacerlo». Durante el resto del día, Noah permaneció arriba sin ella. Rosa oyó fragmentos de él a través de las rejillas y paredes de la mansión. Un llanto breve cerca de las 2, uno más largo después de las 4.
Los pasos pesados de Daniel caminando sobre la cocina, el timbre del ascensor cuando llegó el pediatra, el timbre suave pero urgente del teléfono de Margaret. Al caer la tarde, el carrito de los biberones regresó a la cocina con 2 botellas todavía casi llenas. Rosa las miró. «No lo hagas», susurró la cocinera. Se llamaba Elsie y había trabajado en casas de ricos el tiempo suficiente para saber qué buenos impulsos hacían que despidieran a la gente. «Te culparán si vas. Te culparán si te quedas. Pero si vas, podrán verlo». Rosa enjuagó un biberón y luego otro. La leche se fue por el desagüe en corrientes pálidas. Recordó haber vertido la fórmula sin usar de Mateo en el lavabo de un hospital la mañana después de su muerte, porque nadie había sabido qué más hacer con ella. El desperdicio no siempre era dinero. A veces, el desperdicio era amor que llegaba demasiado tarde. Arriba, Noah empezó a llorar de nuevo. Rosa se aferró al borde de la encimera. Elsie susurró: «Rosa, lo sé». No fue. No esa noche. Se quedó en la cocina con ambas manos sobre el fregadero y dejó que el llanto la atravesara como un castigo. Se dijo que obedecer podría conservarle el empleo, y conservar el empleo podría pagar el alquiler, y pagar el alquiler podría evitar que se convirtiera en otra mujer con dolor y ningún lugar donde dormir. Se dijo que Noah tenía un padre que lo resolvería. Pero cerca de la medianoche, Daniel bajó por las escaleras de servicio cargando a su hijo. Rosa se volvió. Él parecía más viejo de lo que había parecido aquella mañana. Noah yacía contra su hombro con la cara apartada del mundo. Sus labios estaban secos otra vez. La voz de Daniel apenas superaba un susurro. «No lo acepta de mí». Margaret no estaba con él. Rosa entendió lo que le costaba bajar a la cocina. Un hombre como Daniel Bennett podía llamar a la gente con un botón. Podía ordenar que especialistas volaran durante la noche, pero había cargado a su bebé por las escaleras de los sirvientes porque la desesperación había despojado a la jerarquía hasta el hueso. «¿Puedo intentarlo?», preguntó Rosa. Daniel la miró entonces. La miró de verdad y ella vio la sospecha luchando contra la vergüenza. «¿Por qué se calma contigo?». Ahí estaba, la pregunta bajo cada acusación. No cómo lo ayudaste, sino qué quieres. Rosa podría haberle contado parte de la verdad. Podría haber dicho que había sido madre. Podría haber dicho que conocía a los bebés. Podría haber dicho que el dolor había entrenado su oído hasta que cada llanto llevaba significado. Pero la verdad completa vivía demasiado cerca del nombre Bennett. Y ella no estaba lista para poner a Mateo sobre el escritorio de Daniel como prueba. «Porque no le tengo miedo a su llanto», dijo. «Tengo miedo por él. Es diferente». Daniel bajó la mirada hacia Noah. Rosa tomó al bebé. Esta vez Daniel no se apartó. Observó desde lo bastante cerca para ver los detalles, cómo ella oscurecía el rincón, apagando una lámpara, cómo calentaba el biberón en un cuenco, en lugar de dejar que la máquina pitara, cómo esperaba a que la respiración de Noah se calmara antes de ofrecerle nada. Noah bebió menos que la noche anterior, pero bebió. Cuando terminó, Daniel se sentó a la mesa de la cocina con la cabeza inclinada. El hombre más rico que Rosa había conocido parecía derrotado por un niño de 6 meses y un biberón de 4 onzas. «Mi esposa habría sabido qué hacer», dijo. Rosa mantuvo a Noah contra su hombro. Quizá también habría tenido miedo. Su mandíbula se tensó. Caroline no le tenía miedo a nada. Todo el mundo tiene miedo cuando el amor puede perderse. Daniel la miró con brusquedad, pero ella no se disculpó. Noah eructó suavemente contra su uniforme. Ese pequeño sonido no debería haber importado. Llenó la habitación como un perdón. A la mañana siguiente llegó Victor Hale. Rosa reconocía a los abogados incluso antes de oír su nombre. Tenían una forma de entrar en las habitaciones como si cada silla y cada silencio les pertenecieran. Víctor era delgado, de cabello plateado y vestido a la perfección, con un maletín de cuero que parecía más viejo que el automóvil de Rosa. Saludó a Daniel en el vestíbulo, besó la mejilla de Margaret con afecto profesional y miró a Rosa solo el tiempo suficiente para clasificarla. «¿Esa es ella?», preguntó. Margaret no bajó la voz. «Sí». Víctor sonrió. No fue una sonrisa cruel. Eso lo hacía peor. Las sonrisas crueles podían combatirse.
Las educadas cerraban la puerta antes de que uno se diera cuenta. Más tarde, llamaron a Rosa a la oficina de Daniel. Nunca había estado dentro. La habitación olía a cedro, café y dinero antiguo. Las estanterías estaban llenas de libros que nadie tocaba. Un retrato del abuelo de Daniel lo vigilaba todo con la expresión satisfecha de un hombre al que nunca le habían negado la entrada a ningún lugar. Daniel estaba junto a la chimenea. Víctor se sentaba detrás del escritorio como si fuera suyo. Margaret permanecía cerca de la puerta. «Rosa», dijo Daniel, «el señor Hale asesora a la familia en asuntos legales». «Sé lo que es un abogado», respondió Rosa. La sonrisa de Víctor se profundizó. «Por supuesto. Esto es simplemente una conversación. El señor Bennet está agradecido por su preocupación por su hijo. Todos lo estamos. Pero las circunstancias de anoche requieren claridad». Rosa no dijo nada. «¿Ha cuidado bebés profesionalmente alguna vez?», preguntó Víctor. «No». Margaret cruzó los brazos. «Víctor escribió algo en un blog. ¿Formación médica? No. ¿Certificación en terapia de alimentación? No. Entonces, ¿estaría de acuerdo en que su participación con Noah Bennet existe fuera de sus funciones asignadas y fuera de sus cualificaciones?» Rosa miró a Daniel. Él no le sostuvo la mirada. «Estaría de acuerdo en que no estoy certificada», dijo. «No estaría de acuerdo en que a un bebé hambriento le importe un certificado». Margaret inhaló con brusquedad. Víctor levantó una mano, todavía amable. Nadie cuestiona su sinceridad, pero la sinceridad puede crear riesgos. Apego, malentendidos, reclamaciones emocionales, acusaciones de terceros. Debe comprender que la posición del señor Bennet es complicada. Rosa casi se rió. Complicada. Esa era la palabra que la gente usaba cuando la verdad sencilla resultaba incómoda. «¿Qué quieren de mí?», preguntó. Víctor deslizó un papel por el escritorio. «Un ajuste temporal. Usted continuará con su empleo en la cocina y las tareas domésticas. No participará en el cuidado, la alimentación, el consuelo, ni el contacto sin supervisión con el niño. Si el señor Bennet solicita su ayuda en una emergencia, deberá estar presente un profesional autorizado. Esto protege a todos». Rosa no tocó el papel. «No protege a Noah». Daniel se estremeció. La sonrisa de Víctor se desvaneció un grado cuidadosamente. «Usted le tiene cariño al bebé. Es comprensible, pero no debe confundir sus sentimientos con el interés superior de él». Algo dentro de Rosa se enfrió. Oyó a otro hombre, en otra oficina, decir: «Entendemos su dolor, señorita Martínez, pero no debe confundir el dolor con la negligencia». Vio el nombre de Mateo escrito mal en un formulario. Vio el cheque. Vio su propia mano temblando alrededor de un bolígrafo. «Sé la diferencia entre mis sentimientos y las necesidades de un niño», dijo. Víctor la estudió. «¿De verdad?». La pregunta quedó suspendida demasiado tiempo. Daniel habló por fin. «Rosa, por favor, fírmelo por ahora. Necesito tiempo para entender lo que está pasando». Ella lo miró entonces. No al millonario, no al dueño de hospitales, al padre que había llevado a su hijo por las escaleras traseras. Quería decirle que el tiempo era un lujo que algunos bebés no tenían. Quería decirle que a Mateo se le había acabado el tiempo mientras los profesionales se protegían con procedimientos. En cambio, firmó. Su firma parecía pequeña en el papel de Víctor Hale. Esa tarde, Víctor pidió a Margaret el nombre legal completo de Rosa. Para la noche, un asociado junior de su oficina había encontrado el primer rastro: Rosa Elena Martínez, reclamante en un acuerdo sellado relacionado con St. Agnes Women's Center, un hospital de maternidad adquirido por Bennett Medical Group 19 meses antes. Muerte infantil, acuerdo de confidencialidad, pago emitido, cheque no cobrado. Víctor miró la pantalla durante un largo momento. Luego llamó a Margaret. «Tenemos un problema», dijo. Margaret recibió la noticia en la habitación del bebé mientras Noah dormía en ráfagas inquietas. Escuchó sin moverse, con los ojos en el monitor. «¿Está seguro?», preguntó. La voz de Víctor llegó por el teléfono, baja y controlada. «Lo bastante seguro. Su hijo murió en una de las instalaciones Bennett. Firmó un acuerdo de confidencialidad. O no reveló un conflicto de intereses, o entró en la casa intencionalmente. Ambas cosas son peligrosas».
Margaret miró hacia el pasillo, donde Rosa había pasado momentos antes con una cesta de sábanas dobladas. Sabía que había algo mal en su apego. No la confronté todavía. Necesito que Daniel esté calmado. Daniel no está calmado cuando se trata de Noah. Entonces, hágalo tener miedo. Margaret entendía perfectamente ese tipo de instrucción. Para la cena, Daniel no había comido. Estaba de pie en la sala de estar de Caroline, una habitación que había preservado exactamente como ella la había dejado. El chal azul pálido sobre la silla, la pila de novelas junto a la ventana, la fotografía con marco de plata de Caroline riéndose de algo fuera del encuadre. Iba allí cuando quería sentirse cerca de ella, pero últimamente la habitación había empezado a acusarlo. Caroline había confiado en que él protegería a su hijo. Caroline había confiado en el nombre Bennett. Caroline había muerto bajo ese nombre. Margaret lo encontró allí. «Señor Bennett», dijo con suavidad, «hay algo que necesita saber sobre Rosa». Él se volvió. «¿Qué ocurre ahora?» Ella colocó sobre la mesa el resumen impreso de Víctor. Había resaltado las peores palabras: muerte infantil, acuerdo, confidencialidad, Bennett Medical Group. Daniel las leyó una vez, sin entender. Luego otra, con demasiada comprensión. ¿Su bebé murió en St. Agnes? Sí. ¿Por qué nadie me lo dijo? Margaret bajó los ojos con tristeza ensayada. Quizá porque ella no quería que usted lo supiera. El rostro de Daniel se endureció a la defensiva, porque la culpa aún no había encontrado un lugar honesto al que ir. ¿Cree que vino aquí por eso? Creo que una madre en duelo, que perdió a un hijo dentro de su sistema hospitalario, ahora está formando un vínculo intenso con su hijo. Creo que puede ser más frágil de lo que parece. Creo que Noah es vulnerable. Y creo que usted también lo es. Daniel miró el papel. El nombre de Rosa se volvió borroso. Mateo Martínez. Bebé varón. Fecha de muerte. Acuerdo completado. Llame a Víctor, dijo. Rosa fue llevada a la oficina después del baño nocturno de Noah. Llegó oliendo débilmente a jabón de lavandería, con el cabello recogido y el rostro sereno. Vio los papeles sobre el escritorio de Daniel antes de que nadie hablara. Se le hundió el estómago. Víctor estaba junto a la ventana. Margaret se sentaba en la silla más cercana a Daniel como para mostrar dónde pertenecía la confianza. Daniel permanecía de pie. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Rosa mantuvo los ojos en el papel. El nombre de Mateo estaba allí. Verlo en esa habitación se sintió como ver su pequeño cuerpo colocado sobre mármol frío. «Porque era mío», dijo. «Ocurrió en un hospital Bennett. Le ocurrió a mi hijo». La respuesta lo golpeó, pero la ira subió más rápido que la vergüenza. «Aceptaste un trabajo en mi casa, cerca de mi hijo, cerca de mi familia. Dejaste que te entregara a Noah». «Usted no me lo entregó», dijo Rosa. «Lo llevó a la cocina porque no quería comer». Margaret se inclinó hacia adelante. «No distorsione esto». Rosa se volvió hacia ella. «No estoy distorsionando nada. Soy la única persona en esta habitación que lo dice claro». Víctor habló con suavidad. «Señorita Martínez, ¿buscó empleo en esta casa debido a su historia con Bennett Medical Group?» «No». ¿Sabía que el señor Bennett era dueño del centro donde murió su hijo?» «Sabía que el nombre Bennett estaba en unos papeles. No conocía su rostro. Los hombres ricos ponen sus nombres en edificios en los que nunca entran». Daniel absorbió eso como si ella le hubiera dado una bofetada. «¿Y cuando se dio cuenta?», preguntó Víctor. Rosa miró a Daniel. «Me di cuenta después de empezar aquí. Vi un artículo enmarcado en el pasillo sobre Bennett Medical. Para entonces necesitaba el trabajo. Me dije que la casa no era el hospital, pero nunca lo reveló. ¿Me habría conservado el empleo?». Nadie respondió. Su voz se volvió más baja. «Vine aquí a limpiar, a cocinar, a pagar el alquiler, no a hacerle daño a su hijo. Jamás le haría daño a un bebé». El rostro de Daniel se tensó. «Pero cuando sostenías a Noah, ¿a quién veías? ¿A mi hijo o al tuyo?». Ahí estaba, la pregunta más cruel. Peor porque él no la hizo para ser cruel. La hizo porque tenía miedo. Las manos de Rosa se cerraron a sus costados. «Vi a un bebé hambriento», dijo. «Vi a un bebé asustado. Vi a un niño rodeado de personas que se protegían de la culpa en lugar de escuchar. Ya había visto eso antes. Sí, pero
Noah no es Mateo. No use a mi hijo muerto para hacer sospechoso mi amor. Margaret se levantó. Esta es exactamente la inestabilidad sobre la que advertí. Rosa la enfrentó por completo. No, señora Vale. Esto es el dolor hablando en una frase completa. Usted simplemente no está acostumbrada a oírlo de la servidumbre. Daniel cerró los ojos. Víctor intervino. Señorita Martínez, dado este conflicto no revelado, el curso más seguro es la separación inmediata del niño y quizá del empleo. El señor Bennett puede ofrecer una indemnización generosa. Rosa casi sonrió. Ahí estaba otra vez. Dinero colocado sobre una herida como una servilleta sobre vino derramado. No, Dio. Víctor parpadeó. No, no quiero indemnización. No quiero otro sobre. No quiero dinero silencioso de otra oficina Bennett. Si el señor Bennett me despide, me iré con mi delantal y mi nombre. Eso es todo. Daniel abrió los ojos. Algo en ellos había cambiado. Las palabras «otro sobre» habían llegado. ¿Otro?, preguntó. Rosa apartó la mirada. Víctor respondió demasiado rápido. Lenguaje estándar de los acuerdos. Nada inusual. Daniel se volvió hacia él. Se lo pregunté a ella. La habitación cambió en ese momento. No lo suficiente para salvar a Rosa. Todavía no. Pero sí lo suficiente para que Víctor notara el peligro. Rosa estaba cansada. Cansada hasta los huesos. Cansada de que hombres poderosos aprendieran fragmentos de su dolor solo cuando esos fragmentos los amenazaban. Después de que Mateo murió, unos hombres del hospital vinieron a una oficina pequeña. Dijeron que el hospital lamentaba mi pérdida. Dijeron que hubo complicaciones. Dijeron que firmar me ayudaría a seguir adelante. Yo aún no había enterrado a mi hijo. Firmé porque me dijeron que era la única forma de recibir asistencia. No sabía a qué estaba renunciando. La ira de Daniel vaciló. La de Víctor no. Señor Bennett, esta es precisamente la razón por la que cualquier contacto adicional es peligroso. Cualquier interacción podría usarse para reabrir un asunto resuelto. Rosa miró a Daniel una última vez. Su hijo está arriba. A él no le importan los asuntos resueltos. Luego salió antes de que pudieran despedirla. Esperaba ser despedida por la mañana. En cambio, la casa entró en una forma más extraña de castigo. Daniel no la llamó. Margaret mantuvo cerrada la puerta de Noah. Víctor permaneció en la oficina con Daniel hasta tarde, y la mansión Bennett se llenó del silencio de personas construyendo defensas. Rosa empacó de todos modos su uniforme de repuesto. Lo dobló cuidadosamente, porque doblar con cuidado era algo que todavía podía controlar. Elsie rondaba cerca de la entrada de la cocina. «Ven a quedarte conmigo si te echan esta noche», dijo Elsie. Rosa negó con la cabeza. «Tengo mi cuarto. Ese cuarto tiene goteras en el techo y una sola ventana. Aún así es mío». Elsie se secó las manos en el delantal. «¿Hablabas en serio? Lo del sobre». Rosa no respondió al principio. Sacó los calcetines azules de su bolsillo y los alisó contra la palma de su mano. Elsie nunca los había visto antes. Su rostro se suavizó. «¿De él?», preguntó. Rosa asintió. «Mateo», dijo, y pronunciar su nombre en la cocina, Bennett se sintió a la vez peligroso y sagrado. Tenía 5 días. Elsie se santiguó. «Ay, Rosa», dijeron que era demasiado pequeño. Dijeron que estas cosas pasan. Quizá algo de eso sea cierto, pero hubo una enfermera que lloró cuando pensó que yo dormía. Hubo un médico que no quiso mirarme. Hubo una alarma que nadie respondió lo bastante rápido. Y después hubo un abogado. Sobre ellas comenzó un llanto. Ambas mujeres miraron al techo. Rosa cerró el puño alrededor de los calcetines. «No puedo seguir haciendo esto». ¿Haciendo qué? Oyendo desaparecer a un bebé mientras todos discuten responsabilidades legales. Arriba, Daniel estaba sentado solo junto a la cuna de Noah. Margaret había ido a llamar de nuevo al médico. La enfermera nocturna había sido despedida para tomar un descanso que no quería. Daniel había rechazado la sugerencia de Víctor de trasladar a Noah discretamente a una unidad pediátrica privada antes de que la situación empeorara. Estaba cansado de unidades privadas, cansado de silencio, cansado de que hombres como él resolvieran el peligro escondiéndolo detrás de puertas mejores. Noah gimoteó sin abrir los ojos. Daniel tocó la mano de su hijo con un dedo.
No sé lo que estoy haciendo, susurró. La confesión cayó en la habitación del bebé, pequeña e inútil. Miró hacia la repisa donde Margaret había ordenado las cosas de Caroline después del funeral. Un cepillo de plata, una ecografía enmarcada, una pila de libros sobre bebés que Caroline había marcado con pestañas de colores. También había una pequeña caja de madera que Daniel nunca había abierto. Había supuesto que contenía recuerdos demasiado dolorosos para el momento, y ese momento ya se había prolongado 6 meses. Noah lloró con más fuerza. Daniel alcanzó la caja porque hacer cualquier cosa era mejor que sentarse dentro de su fracaso. No estaba cerrada con llave. Dentro había brazaletes de hospital, una flor prensada, una nota doblada con la letra de Caroline y un sobresellado dirigido a Daniel. Su nombre, escrito por su esposa muerta, le detuvo la respiración. Casi no lo abrió. El dolor lo había convertido en cobarde, de maneras que el dinero podía ocultar a todos excepto a él mismo. Pero Noah volvió a llorar, y Daniel pensó en Rosa diciendo, a su hijo no le importan los asuntos resueltos. Abrió el sobre. Daniel, si estás leyendo esto, entonces ha pasado algo para lo que no estábamos preparados. Sé que querrás hacerlo todo limpio y controlado. Querrás los mejores médicos, la mejor habitación, la mejor explicación. Pero por favor, antes de confiar en las respuestas que protegen el nombre Bennett, mira a las madres que no tienen nuestro nombre. Se sentó de golpe en la mecedora. La carta continuaba. Caroline escribía sobre St. Agnes, sobre recortes de personal nocturno, sobre quejas de mujeres que decían haber sido ignoradas, apresuradas o hechas sentir invisibles. Escribía que había hecho preguntas y le habían dicho que estaba emocional porque estaba embarazada. Escribía que si algo le ocurría a ella, Daniel no debía dejar que Víctor decidiera qué verdad era lo bastante segura para conocerse. Cerca del final, había escrito una línea 3 veces más oscura que el resto. Encuentra el expediente Martínez. Daniel leyó esa línea hasta que las letras se volvieron borrosas. A la mañana siguiente, no fue a Víctor, fue a los archivos él mismo. La sede de Bennett Medical ocupaba los 6 pisos superiores de una torre de cristal en el centro. Daniel entró por el ascensor privado antes de que llegara la mayoría de los ejecutivos. La gente se puso de pie al verlo. Los asistentes se enderezaron. Los guardias de seguridad asintieron. Había construido su vida dentro de la obediencia de las habitaciones y hasta esa mañana había confundido la obediencia con la confianza. Solicitó los archivos archivados de los acuerdos de St. Agnes del año en que murió Mateo Martínez. El director de cumplimiento dudó apenas el tiempo suficiente para confirmar el miedo de Caroline. Señor Bennett, esos son asuntos cerrados. El señor Hale suele manejar el acceso. Daniel lo miró. No estoy preguntando qué suele manejar, Víctor. En menos de una hora aparecieron 3 cajas en una sala de conferencias sin ventanas. Daniel abrió la primera con las manos extrañamente frías. Había resúmenes de incidentes, listas de turnos, cartas de queja, correos internos y formularios de acuerdo. Al principio, el lenguaje parecía diseñado para agotar la culpa. Resultado adverso, deterioro imprevisible, variación de protocolo, reasignación de recursos. Luego encontró la noche en que Mateo murió. 2 enfermeras programadas. Una reasignada a una suite posparto VIP después de que la hija de un donante se quejara. Un monitor neonatal emitió alerta. Respuesta retrasada a 8 minutos. Médico de guardia no disponible. Residente temporal llamado 2 veces. Bebé transferido demasiado tarde. Daniel miró la página. 8 minutos. Pensó en cada reunión de junta, donde 8 minutos no habían sido nada. Un retraso antes de una presentación. Un almuerzo tarde, tráfico entre hospitales. En la vida de Rosa, 8 minutos se habían convertido en una tumba. Detrás de ese expediente había otros, nombres distintos, frases similares, mujeres que no hablaban inglés con fluidez, mujeres con formularios de Medicaid, mujeres que se quejaron y luego firmaron, mujeres cuyo dolor había sido envuelto en confidencialidad y guardado en cajas, hasta que una esposa muerta envió a su marido a buscar. Daniel salió de la sede cargando copias que nadie le había autorizado a llevarse. En la mansión, Noah había sido trasladado al dormitorio principal
porque Daniel no podía soportar la habitación del bebé. Margaret objetó. Víctor objetó por teléfono. Daniel dejó de contestar. Rosa estaba en la lavandería cuando él la encontró. Doblaba los pequeños pijamas blancos de Noah en cuadrados perfectos. «Leí la carta de Caroline», dijo. El pijama en las manos de Rosa se quedó inmóvil. Ella sabía el nombre de tu hijo. Rosa levantó la mirada lentamente. «¿Qué?» Daniel le tendió una copia de la página. «Encuentra el expediente Martínez». Rosa no la tomó. Su rostro cambió como si la habitación se hubiera inclinado bajo sus pies. «No», susurró. Ella no me conocía. Sabía que algo estaba mal. Hizo preguntas antes de que Noah naciera. Me dejó instrucciones y yo tuve demasiado miedo para abrir la carta. Rosa retrocedió hasta chocar con la mesa de doblar ropa. «No haga esto». «¿Hacer qué?» «No convierta a su esposa en una disculpa por lo que pasó. No me haga sentir agradecida porque una mujer rica se dio cuenta después de que mi bebé ya estaba muerto». Las palabras fueron duras, pero Daniel no se defendió. Merecía algo peor. «No estoy pidiendo gratitud», dijo. «Estoy preguntando qué quieres que haga con la verdad». Rosa soltó una risa breve, rota y sin humor. «Ahora me lo pregunta. ¿Después de que firmé? ¿Después de que enterraron el nombre de mi hijo en cajas?» «Sí», dijo él, demasiado tarde. «Pero sí». Durante un largo momento, el único sonido fue la secadora girando detrás de ellos. Rosa miró los pijamas. La ropa de Noah, no la de Mateo. Nunca la de Mateo. «Quiero que alimente a su hijo», dijo. «Quiero que deje de permitir que los abogados lo críen. Quiero que se abran los expedientes. No solo el mío, todos. Quiero que llamen a las madres por sus nombres, no por números de caso. Y quiero a Víctor Hale, lejos de mí». Daniel asintió una vez. «Hecho». No diga hecho como si el dinero pudiera hacerlo hecho. Él aceptó eso también. Entonces, empezado. Esa noche, Rosa regresó a la habitación de Noah no como cuidadora oficial, porque ningún papel de la casa sabía cómo llamarla, sino como la persona a la que Daniel pidió ayuda. Margaret observaba desde la puerta furiosa y asustada. Había construido su autoridad sobre la creencia de que las familias ricas la necesitaban para administrar la intimidad. Rosa amenazaba a esa autoridad no porque fuera ambiciosa, sino porque Noah confiaba en ella sin permiso. Noah bebió 2 onzas en los brazos de Rosa, y luego una más en los de Daniel. Rosa hizo que Daniel hiciera el trabajo por sí mismo. Lo corrigió sin suavidad cuando el miedo lo volvía rígido. «No mire el biberón», dijo. «Mírelo a él». «Lo estoy mirando». «No, está midiendo». «Mire». Daniel obligó a sus ojos a apartarse de las marcas de onzas y vio a su hijo. Las pestañas de Noah estaban húmedas. Una mano descansaba contra el pulgar de Daniel. Su pequeña boca trabajaba despacio, insegura pero dispuesta. Daniel empezó a llorar sin sonido. Rosa apartó la mirada para concederle la misericordia de la privacidad. En el pasillo, Margaret llamó a Víctor. «Daniel se ha vuelto contra nosotros», dijo. Víctor guardó silencio un momento. «Entonces nos movemos rápido». «¿Cómo?» «Convertimos a la sirvienta en la historia antes de que ella convierta a los hospitales en la historia». En 2 días, los rumores empezaron a moverse por la mansión y luego más allá. Rosa había apuntado a la familia Bennett. Rosa era inestable. Rosa creía que Noah era un reemplazo para su bebé muerto. Rosa había violado su acuerdo de confidencialidad. Rosa podría demandar. Rosa podría vender fotografías. Rosa podría haber estado alimentando mal al bebé a propósito para parecer necesaria. Al principio, nadie le dijo esas cosas a la cara. Flotaban cerca de ella, llevadas por silencios repentinos cuando entraba en una habitación, por empleados que le tenían lástima pero necesitaban sus salarios, por las instrucciones cortantes de Margaret, por las reuniones a puerta cerrada de Víctor. Rosa había vivido suficiente tiempo en la pobreza para entender cómo una reputación podía ser robada por personas que nunca habían necesitado una para sobrevivir. El ataque llegó a Daniel durante el desayuno, cuando un miembro de la junta llamó preocupado por la exposición doméstica. Para el almuerzo, la jefa de Relaciones Públicas había enviado un memorando advirtiendo que cualquier conexión entre Rosa Martínez, los problemas de alimentación infantil y los antiguos acuerdos de
Saint, Agnes podría convertirse en una crisis reputacional. Para la noche, Víctor llegó con un plan. Necesitamos una resolución privada, le dijo a Daniel. Esta noche, antes de que los documentos salgan de tu control. Daniel estaba en su oficina con la carta de Caroline en el bolsillo de la chaqueta. Los documentos salieron de mi control cuando la gente murió y nosotros mentimos. La expresión de Víctor se endureció. Fue lo primero honesto que hizo su rostro. Ten cuidado, el dolor te está volviendo imprudente. La carta de mi esposa me está enseñando a leer. Hay una diferencia. ¿Y la sirvienta? ¿Ella te está volviendo justo? Daniel dio un paso más cerca. Di su nombre. Víctor sonrió con frialdad. Rosa Martínez es una responsabilidad legal. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Aceptó los términos del acuerdo. Nunca cobró el cheque. Eso no importa legalmente. Importa moralmente. La moralidad no protege empresas. Daniel miró al hombre que había asesorado a su familia durante 15 años y por fin lo vio con claridad. Víctor no amaba el nombre Bennett. Amaba la maquinaria que permitía que nombres como Bennett sobrevivieran a cualquier cosa. Entonces quizá la empresa no merece protección, dijo Daniel. Víctor dejó su maletín sobre el escritorio. Antes de destruir el legado de tu padre, asiste a una reunión. El comité ejecutivo, gestión de riesgos y abogados externos. Lleva a la señorita Martínez si insistes. Que escuche las consecuencias. Dejemos que todos seamos adultos. Daniel sabía que era una trampa. Aún así, aceptó. Rosa no quería asistir. Estaba en el pasillo de servicio con el abrigo puesto, lista para irse a casa después de la toma nocturna de Noah, cuando Daniel se lo pidió. No, dijo de inmediato. Están hablando de tu hijo, de tu acuerdo, de tu nombre. Deberías estar en la habitación. Las habitaciones como esa no están construidas para mujeres como yo. Entonces, que se sientan incómodos. Ella lo miró. Usted cree que el valor es entrar en una habitación con usted a mi lado. Para usted, quizá lo sea. Para mí, es saber que todavía pueden quitarme mi trabajo, mi casa, mi paz, y luego llamarlo procedimiento. Daniel no tuvo respuesta. Rosa sacó los calcetines azules de su bolsillo y los sostuvo una vez antes de guardarlos de nuevo. Iré por Mateo, dijo, no por usted. La reunión tuvo lugar a la mañana siguiente en el comedor formal de la mansión, porque Víctor quería ventaja de terreno disfrazada de privacidad. La mesa larga que había recibido a donantes, gobernadores, cirujanos y fotografías navideñas, ahora sostenía carpetas marcadas como confidenciales. Daniel se sentó en un extremo, Víctor en el otro. Margaret se sentó a un lado, con la espalda recta y las manos entrelazadas. Dos miembros de la junta aparecieron en pantallas de video. Una consultora de relaciones públicas se unió por teléfono. A Rosa le ofrecieron una silla junto a la pared. Daniel movió la silla junto a la suya. Víctor lo notó. Todos lo notaron. Rosa se sentó sin agradecerle. Víctor comenzó con simpatía, como siempre hacían los hombres como él antes de cargar el arma. Señorita Martínez, nadie aquí desea profundizar su dolor. Lo que le ocurrió a su hijo fue trágico, fue revisado, fue resuelto. Reabrir públicamente estos asuntos podría dañar a muchas familias, incluida la suya. La atención de los medios no es amable. El nombre de su hijo podría convertirse en un titular. Se examinaría su historia personal, sus registros migratorios, laborales, dificultades financieras, estado emocional tras la pérdida. Digo esto no como una amenaza, sino como realidad. Rosa escuchó. Su rostro no le dio nada. Él continuó. El señor Bennett está dispuesto a ofrecer un fondo privado sustancial en memoria de Mateo, junto con asistencia de vivienda y cobertura médica continua para cualquier hijo futuro que usted pueda tener. A cambio, usted reafirma la confidencialidad, renuncia a su empleo doméstico y acepta no presentar ni alentar reclamaciones relacionadas con St. Agnes o Bennett Medical Group. La mano de Daniel se cerró en un puño. Rosa miró la carpeta que Víctor deslizó hacia ella. Siempre era una carpeta, siempre papel fingiendo ser misericordia. ¿Cuánto?, preguntó. Víctor se relajó una fracción. Podemos discutir cifras con respeto. No, dígalo. ¿Cuánto vale hoy la versión silenciosa de mi hijo?
Un miembro de la junta se movió en la pantalla. Margaret bajó la mirada. La mandíbula de Víctor se tensó. Esto no es productivo. Es la primera pregunta honesta en esta habitación. La voz de la consultora de Relaciones Públicas crepitó desde el teléfono. Quizá deberíamos hacer una pausa. Rosa se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero la mesa era demasiado pulida para que alguien lo viera. Cuando Mateo murió, pensé que mi dolor era demasiado pequeño para ponerse de pie frente a sus abogados. Pensé que porque limpiaba casas y contaba el dinero del autobús, quizá me había perdido algo que las personas más inteligentes entendían. Pensé que firmar significaba que estaba siendo una buena madre, porque al menos habría dinero para su entierro. Pero nunca cobré su cheque. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque cada vez que lo miraba, sentía que me estaban pagando para convertirme en el tipo de madre que dejaría de decir su nombre. Daniel cerró los ojos. Rosa se volvió hacia él. No cierre los ojos. Usted también necesita escuchar esto. Él los abrió. Ella volvió a mirar a la habitación. No vine a esta casa por venganza. No cargué a Noah porque quisiera dinero. Lo cargué porque un bebé tenía hambre y miedo. Si eso me hace peligrosa, entonces quizá peligrosa era lo que esta familia necesitaba. El control de Margaret finalmente se quebró. Está obsesionada. Lleva los calcetines de otro niño en el bolsillo mientras sostiene al hijo del señor Bennett. Eso no es sano, no es apropiado. Quiere que la necesiten aquí porque no pudo salvar a su propio bebé. Las palabras cayeron como una bofetada. Rosa se quedó inmóvil. Daniel se levantó, pero Rosa alzó una mano. «Déjela terminar», dijo Rosa. El rostro de Margaret se sonrojó, pero siguió adelante, creyendo que la crueldad era victoria si se pronunciaba con suficiente autoridad. Noah necesita estabilidad, necesita familia. No necesita a una sirvienta en duelo proyectando fantasías sobre él. Caroline Bennett era su madre. Usted no lo es. Rosa asintió una vez. Eso es verdad. La habitación se silenció. Caroline es su madre. Yo no. Mateo es mi hijo. Noah no. Eso es verdad. Pero usted ha usado esa verdad como arma porque no entiende algo sencillo. El amor no es robo. Consolar a un niño no borra a otro. Llevar los calcetines de mi hijo en el bolsillo no significa que esté confundida. Significa que recuerdo. Se volvió hacia Daniel. Y usted también necesita recordar. No solo a Caroline como una fotografía, a Caroline como una mujer que intentó advertirle. Daniel sacó la carta de su chaqueta. Víctor se puso de pie. Daniel, no. Daniel lo miró. Tú ya no me asesoras. Luego leyó la carta de Caroline en voz alta. Nadie interrumpió. Incluso las pantallas parecieron congelarse alrededor de las palabras. La voz de Caroline, llevada por la voz quebrada de Daniel, entró en el comedor como una testigo que nadie podía contrainterrogar. Nombró Saint Agnes. Nombró los recortes de personal. Nombró las quejas desestimadas. Nombró el expediente Martínez. Nombró a Víctor una vez, cuidadosamente, no como enemigo, sino como un hombre al que Daniel no debía permitir decidir qué verdades eran manejables. Al final, el rostro de Víctor había perdido toda cortesía. Daniel colocó la carta sobre la mesa y añadió los registros copiados junto a ella. Voy a entregar esto a abogados independientes y a los investigadores estatales. Bennett Medical notificará a las familias afectadas. Públicamente, un miembro de la Junta gritó desde la pantalla. La consultora de Relaciones Públicas dijo, Daniel, esto podría derrumbar la confianza en toda la red. Víctor dijo algo sobre incumplimiento del deber fiduciario. Margaret comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas parecían ofendidas más que arrepentidas. Rosa permaneció muy quieta. Eso era lo que había querido, y dolía más de lo que esperaba. La verdad no traía de vuelta a Mateo. No hacía más cálida la habitación del hospital. No devolvía los minutos, solo abría la tumba de lo que se había hecho y preguntaba a los vivos en qué se convertirían. Víctor la señaló. ¿Cree que esta mujer te salvará? Ella será el rostro del escándalo. La prensa la devorará. Otros reclamantes aparecerán de la nada. Algunos mentirán, algunos exagerarán. Tu empresa sangrará hasta que no quede nada. Rosa respondió antes que Daniel. Entonces quizá debería sangrar donde hizo sangrar a otros. Silencio.
Daniel la miró con algo más profundo que gratitud. Era reconocimiento, y no le pedía que suavizara la verdad para que él pudiera soportarla. El primer artículo apareció 48 horas después. Bennett Medical Group reabre acuerdos de atención infantil y materna después de que una carta de la fundadora plantea preguntas. El nombre de Rosa no apareció en el primer artículo porque Daniel cumplió bien una promesa. Protegió a las familias antes de protegerse a sí mismo. Pero los nombres tienen una forma de filtrarse cuando la gente poderosa entra en pánico. En una semana, los reporteros estaban de pie frente a las puertas de la mansión. Las cámaras siguieron a Daniel desde la sede. Antiguos pacientes llamaron a líneas de ayuda. Enfermeras a las que se les había dicho que guardaran silencio empezaron a hablar. Algunas lloraron durante las entrevistas, algunas trajeron horarios, algunas trajeron correos electrónicos, algunas trajeron el tipo de memoria con la que las instituciones cuentan que la gente pobre estará demasiado cansada para organizar. Víctor renunció antes de que pudieran despedirlo. Luego apareció por medio de su propio abogado para negar cualquier irregularidad. Margaret dejó la mansión 2 días después de la reunión, diciendo que ya no podía trabajar en un entorno donde se habían abandonado los límites emocionales. Elsie dijo, «Buen viaje» en la despensa y horneó un pastel que nadie admitió que era celebratorio. Noah no entendía el escándalo. Entendía abrazos, voces, luz, hambre y miedo. Entendía que su padre estaba presente más a menudo ahora. Daniel aprendió a preparar biberones sin llamar a nadie. Aprendió qué paño le gustaba a Noah contra la mejilla. Aprendió que a veces el bebé lloraba y no había que arreglar nada de inmediato. A veces solo necesitaba que alguien se quedara. Rosa le enseñó eso. Luego dio un paso atrás. Fue más difícil de lo que esperaba. Al principio, Noah se volvía hacia ella cada vez que oía su voz. Su pequeño rostro buscaba en las habitaciones hasta encontrarla, y cada vez Rosa sentía tanto alegría como culpa. Le preocupaba que amar su confianza fuera otra forma de perder a Mateo otra vez. Le preocupaba que alejarse lastimara a Noah. Le preocupaba que quedarse cerca probara que Margaret tenía razón en la mente de personas que ya querían una razón. Una tarde, Daniel la encontró en el jardín después de que Noah se durmiera. El jardín Bennett había sido el lugar favorito de Caroline, aunque después de su muerte se había convertido en otra exhibición mantenida por trabajadores que nunca se sentaban en él. Rosa estaba sentada en un banco de piedra bajo un magnolio, sosteniendo los calcetines azules. Daniel se detuvo a unos pasos. ¿Puedo sentarme? Ella casi sonrió. Él pedía permiso a menudo ahora, como si estuviera aprendiendo un idioma que debería haber conocido. «Es su banco», dijo. «Eso no responde a la pregunta». Ella asintió. Él se sentó dejando espacio entre ambos. Durante un rato, ninguno habló. Las luces del jardín brillaban a lo largo del sendero. En algún lugar más allá de los muros, el tráfico se movía por la ciudad con su indiferencia habitual. «Los investigadores llamaron hoy», dijo Daniel. «Encontraron más casos, más de los que pensé, más de los que Caroline temía». Rosa cerró los dedos alrededor de los calcetines. «Lo siento», dijo él. Ella lo miró. «¿Por cuál parte?» La pregunta no lo perdonó. Él no pidió que lo hiciera. Por poseer edificios que no entendía, por creer informes escritos para consolarme, por permitir que Víctor tratara a las personas como problemas que contener, por preguntarte si veías a Noah como Mateo, por llamarte solo una sirvienta, por cada minuto que tu hijo esperó, porque mi empresa contó el personal como un costo en lugar de como una promesa. Rosa apartó la mirada antes de que su rostro se quebrara. «Son muchas disculpas», dijo. «No suficientes». «No». La honestidad se sentó entre ellos, dolorosa pero limpia. Daniel sacó un documento doblado de su bolsillo. La Junta aprobó las reformas de emergencia. Proporciones obligatorias de personal en todas las unidades de maternidad y neonatología. Defensores independientes de pacientes en los turnos de noche. Revisión de acuerdos. Un fondo de asistencia familiar. No caridad. Restitución. Y una fundación separada, si lo permites, con el nombre de Mateo y Caroline. Rosa no tomó el papel. «¿Por qué necesita mi permiso?» «Porque Mateo no es un símbolo que yo pueda usar. Es tu hijo». La frase deshizo algo en ella. No lo sanó.
Sanar era una palabra demasiado suave, pero aflojó un nudo que el dolor le había atado alrededor de la garganta. Su nombre era Mateo Luis Martínez, dijo. Tenía el pelo negro. Todos dicen que los recién nacidos no pueden sonreír, pero él lo hizo, una vez. Quizá eran gases. No me importa, fue mío. Daniel escuchó como si escuchar se hubiera convertido en su primer acto útil. Entonces la fundación usará su nombre completo, dijo, o no lo usará en absoluto. Rosa miró los calcetines. ¿Y Caroline? Caroline Ann Bennett. Odiaba los discursos formales. Le ponía salsa picante a los huevos, cantaba mal y fuerte cuando conducía. Habría amado a Noah de una forma que lo habría avergonzado más adelante. Rosa soltó una pequeña risa entre lágrimas. Daniel sonrió, y por primera vez no pareció algo rompiéndose. La Fundación Mateo Luis Martínez y Caroline Ann Bennett, dijo Rosa. ¿Demasiado largo para la gente rica? Bien, dijo Daniel. Que digan cada palabra. Pasaron meses, aunque el dolor no se movía en meses, se movía en pruebas ordinarias. La primera vez que Rosa entró de nuevo en un hospital Bennett, casi le fallaron las piernas antes de las puertas automáticas. No era St. Agnes. Ese edificio había sido cerrado temporalmente para revisión. Era el principal centro de mujeres del centro, recién renovado, lleno de vidrio y luz solar, con letreros que prometían dignidad para el paciente en 3 idiomas. Aún así, el olor a antiséptico encontró el mismo lugar en su cuerpo. Daniel caminaba a su lado, pero no le tocó el codo. Había aprendido a no guiar a las personas a través del dolor a menos que ellas lo pidieran. Estaban allí para la inauguración de la nueva ala de defensa de pacientes maternas. Los reporteros esperaban en una zona acordonada. Las enfermeras se alineaban en el pasillo. Las familias que se habían unido a la revisión de acuerdos estaban sentadas en las primeras filas, algunas sosteniendo fotografías, algunas sosteniendo niños vivos que se retorcían, susurraban y dejaban caer galletas al suelo. Rosa vio madres como ella por todas partes, manos cansadas, vestidos cuidadosos, ojos entrenados por la pérdida para notar las salidas. Casi dio media vuelta. Entonces vio una pequeña vitrina cerca de la entrada. Estaba vacía excepto por una tarjeta con el nombre completo de Mateo. Daniel le había preguntado si quería colocar algo allí. Al principio, ella había dicho que no. No quería que el recuerdo de su hijo se convirtiera en decoración, pero esa mañana, antes de salir de su apartamento, había abierto la caja donde guardaba los calcetines azules y entendió que llevarlos siempre en el bolsillo había sido una forma de amor. Dejarlos como testigos podía ser otra. Cuando comenzó la ceremonia, Daniel habló primero. No sonó como el hombre de las antiguas galas benéficas. No elogió la innovación, el legado, ni la excelencia. Nombró el fracaso. Nombró políticas que habían valorado a los donantes por encima de los pacientes. Nombró el daño causado por el silencio. Nombró la advertencia de Caroline y el valor de Rosa, pero no convirtió a ninguna de las dos mujeres en una historia sobre su redención. Luego le pidieron a Rosa que hablara. No había escrito nada. Cada frase preparada le había sonado demasiado limpia. Se acercó al micrófono con los calcetines azules en la mano. «Mi hijo tenía 5 días», dijo. Un bebé se inquietó en la tercera fila y el sonido casi la detuvo. Respiró a través de él. Durante mucho tiempo pensé que lo único que quedaba de él era lo que podía llevar en secreto. Estos calcetines, su pulsera del hospital, mi memoria. Pensé que si las personas poderosas lo olvidaban, entonces yo tendría que recordarlo sola. Pero ninguna madre debería tener que cargar la verdad sola. Ninguna familia debería tener que firmar silencio antes de entender lo que ocurrió. Ningún bebé debería esperar porque un hospital decidió que algunas habitaciones importaban más que otras. Miró hacia Daniel. Él no apartó la mirada. No salvé a Noah Bennett porque yo sea especial. Lo sostuve porque alguien debería haber sostenido a mi hijo con esa urgencia. Hablé porque Caroline Bennett intentó hablar antes que yo. Este lugar no los traerá de vuelta. Nada lo hará. Pero si evita que una enfermera quede sola, que una madre sea descartada, que un bebé sea tratado como un número, entonces el nombre de Mateo ya no está enterrado. Colocó los calcetines en la vitrina. Durante un momento,
Nadie aplaudió. Fue mejor así. El silencio, cuando era honesto, podía ser respeto. Entonces, una madre en la primera fila comenzó a llorar. Otra se puso de pie. Una enfermera se cubrió el rostro. Daniel inclinó la cabeza. El aplauso llegó lentamente, no como celebración, sino como personas aceptando cargar algo juntas. Después de la ceremonia, Rosa encontró a Daniel en la nueva sala familiar, sosteniendo a Noah en la cadera. Noah era más grande ahora, aún delicado pero de ojos brillantes, con la boca de Caroline y el ceño serio de Daniel. Extendió los brazos hacia Rosa en cuanto la vio. Rosa sonrió, pero no lo tomó de inmediato. «Tu padre te tiene». Noah emitió un pequeño sonido ofendido. Daniel rió. Era una risa oxidada, pero real. «Tiene opiniones». «Bien», dijo Rosa, «déjelo conservarlas». Noah agarró el cuello de Daniel y se inclinó dramáticamente hacia atrás, como si el mundo lo hubiera perjudicado al retrasar la atención de Rosa. Daniel lo acomodó con la facilidad de la práctica. «Comió 4 onzas esta mañana», dijo Daniel, incapaz de ocultar su orgullo. «¿Por qué no miró fijamente el biberón?» Lo miré a él. «Bien». Permanecieron juntos junto a la ventana. Abajo, la entrada del hospital se llenaba de familias, enfermeras, reporteros y empleados que llevaban cajas hacia la nueva ala. El nombre Bennett todavía colgaba del edificio, pero debajo de él ahora, en una placa de bronce, había 2 nombres más que el dinero no había podido borrar. Daniel dijo: «Sigo pensando que Caroline estaría enfadada conmigo». «Quizá», dijo Rosa. Él pareció sorprendido, luego asintió. «Justo, pero quizá la ira no sea lo opuesto al amor. Quizá estaría enfadada porque lo amaba lo suficiente como para esperar algo mejor». Noah golpeó con su pequeña mano la mejilla de Daniel. Daniel le besó la palma. «Lo estoy intentando», dijo. «Él lo sabrá. Los niños saben quién se queda». Rosa lo dijo y oyó el eco de su propia verdad. Mateo había sabido que ella se quedó. A través de cables, a través de alarmas, a través del miedo, a través del momento en que quedarse no lo salvó. El amor no había fracasado porque llegó la muerte. El amor solo fracasaba cuando los vivos usaban la muerte como razón para dejar de decir la verdad. Una semana después, Rosa se mudó de su apartamento con goteras, no a la mansión Bennett. Lo rechazó de inmediato, y Daniel tuvo el buen juicio de no preguntarlo 2 veces. A través del fondo de restitución, recibió la compensación que una vez la habían presionado para entregar, pero usó solo una parte para ella. Un apartamento pequeño y soleado cerca de una línea de autobús, con una ventana de cocina lo bastante amplia para albahaca, y un dormitorio donde las cosas de Mateo pudieran descansar en una repisa en lugar de una caja debajo de la cama. Continuó trabajando con la fundación, no como una mascota del dolor, sino como defensora de pacientes. La primera vez que un administrador de hospital la llamó no cualificada, Rosa lo miró hasta que él se corrigió. Tomó clases nocturnas de servicios de apoyo familiar. Se sentó con madres que no confiaban en el papeleo. Explicó formularios despacio. Les dijo que podían pedir intérpretes, segundas opiniones, nombres, horas, registros. Les enseñó que la cortesía no era lo mismo que el permiso y que el miedo no las hacía tontas. A veces, después de días largos, visitaba la mansión Bennett. La casa había cambiado de maneras que los visitantes quizá no notarían. Las luces de la habitación del bebé eran más cálidas. Las fotografías de Caroline se habían movido de posiciones de memorial a salas de estar donde Noah podía crecer viéndola como parte de la vida diaria. El comedor formal se usaba menos, la mesa de la cocina, más. Daniel aprendió a comer mientras sostenía a un bebé, lo que divertía muchísimo a Elsie. También aprendió que el dolor no podía manejarse como un departamento. Algunos días todavía buscaba el teléfono en lugar de sentir. Algunos días Rosa se lo señalaba. «Presencia», decía. «Estoy aquí. Su cuerpo está aquí. Vuelva con el resto». Él escuchaba. Una noche lluviosa, casi un año después de que Rosa subiera por primera vez las escaleras hacia el llanto apagado de Noah, llegó y encontró a Daniel sentado en el suelo de la habitación del bebé. Noah, ahora lo bastante fuerte para gatear con una determinación alarmante,
Estaba rodeado de bloques blandos. No estaba llorando. Estaba furioso porque 2 bloques no se apilaban como él quería. Daniel levantó la mirada con impotencia. Eso lo heredó de Caroline. Rosa se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Está seguro de que no lo heredó de usted? Noah golpeó un bloque contra el suelo y gritó una palabra que aún no era una palabra. Daniel recogió el bloque caído y luego se detuvo antes de arreglar la torre. Lo colocó cerca de Noah. «Inténtalo tú», dijo. Rosa observó el acto simple y sintió una ternura que no cortaba. Daniel estaba aprendiendo a no resolver cada incomodidad. Noah estaba aprendiendo que la frustración no significaba abandono. La habitación que una vez había estado llena de monitores y miedo estaba llena de vida ordinaria. Noah notó entonces a Rosa y gateó hacia ella a toda velocidad, cayéndose 2 veces en el camino. Ella se arrodilló y abrió los brazos. Él chocó contra ella con un sonido encantado. Durante un latido, el dolor se alzó con la vieja pregunta. ¿Qué habría hecho Mateo a esta edad? ¿Habría gateado así? ¿Se le habría rizado el pelo? ¿Se habría reído cuando la lluvia golpeara la ventana? Rosa cerró los ojos y sostuvo a Noah sin robárselo a su padre, sin convertirlo en un fantasma, sin pedirle que sanara algo que ningún niño debería ser obligado a sanar. «Hola, pequeño», susurró. Daniel se sentó cerca, dándoles un momento sin miedo. Más tarde, después de que Noah se durmiera, Rosa salió al jardín de Caroline. El magnolio había empezado a florecer de nuevo. Daniel se unió a ella con 2 tazas de té. Le entregó una. «El informe estatal sale mañana», dijo. Rosa miró las ramas oscuras. «¿Está listo?» «No. Pero eso parece menos importante de lo que solía parecer». «Buena respuesta». Él sonrió levemente. «Aprendí de una maestra difícil». «¿Costosa?» «Mucho». Permanecieron en un silencio de compañía. No amistad exactamente, aunque quizás se estaba convirtiendo en eso. No familia, en la forma fácil en que la gente usa la palabra para suavizar deudas. Algo más cuidadoso. Algo construido con verdad, disculpas, límites y el trabajo compartido de mantener vivos a los niños. Daniel dijo, «Hay algo más. La Junta quiere poner tu nombre al nuevo programa de capacitación de defensores. Les dije que tenían que preguntarte a ti, no a mí». Rosa gimió. A la gente rica le encanta poner nombres a las cosas. «Sí, no». Él asintió. Lo esperaba. Ella pensó un momento. «Llámelo la sala de escucha. Sin el nombre de nadie. Solo lo que todos olvidaron hacer». Los ojos de Daniel se suavizaron. «La sala de escucha. Y asegúrese de que el turno de noche reciba el mejor café. No la máquina barata cerca de los ascensores. Buen café. Si quiere enfermeras alerta a las 3 de la mañana, empiece por ahí». Él rió. «Esa puede ser la reforma más práctica hasta ahora. Póngala en el presupuesto». «Sí, señora». Rosa lo miró con dureza. Él levantó ambas manos. Con respeto. Ella se permitió reír. Al día siguiente, el informe estatal confirmó lo que los expedientes habían mostrado. Bennett Medical había fallado a las familias mediante decisiones de personal, respuestas tardías, supervisión débil y presión legal que priorizaba el silencio. El ciclo de noticias fue brutal. Las acciones cayeron, ejecutivos renunciaron, las demandas se ampliaron. Daniel testificó públicamente y no se escondió detrás de los abogados. Los correos de Víctor se convirtieron en evidencia. El papel de Margaret fue menor pero feo. Mensajes internos mostraron que ella había ayudado a presentar quejas de pacientes como inestabilidad emocional cuando trabajaba en relaciones familiares para St. Agnes. Rosa vio partes de la audiencia desde la oficina de la fundación. Cuando interrogaron a Víctor sobre las prácticas de acuerdos, usó palabras como estándar, legal, eficiente y desafortunado. Rosa apagó la pantalla. Había un límite de palabras pulidas que una persona podía tragar antes de ahogarse. Esa tarde, una madre joven entró en la sala de escucha, cargando a un bebé prematuro envuelto en una manta amarilla. Parecía asustada, a la defensiva y agotada. Su inglés era cuidadoso. La pulsera del hospital le quedaba demasiado floja alrededor de la muñeca. «Dijeron que puedo pedir a alguien», dijo la madre. «Dijeron que usted ayuda». Rosa se puso de pie. «Sí. ¿Cómo se llama su bebé?» La madre parpadeó.
sorprendida por la primera pregunta. Lucía. Rosa sonrió. Entonces dígame qué necesita Lucía. Lo escribiremos juntas. La madre empezó a llorar antes de poder hablar. Rosa no la apuró. Le trajo agua, buscó pañuelos, se sentó a su lado, no al otro lado de un escritorio, y esperó. Fuera de la habitación, la vida del hospital se movía rápido. Los monitores pitaban, los zapatos chirriaban, los médicos se llamaban unos a otros por megafonía, pero dentro de la sala de escucha, a una mujer asustada se le dio tiempo, y el tiempo era la primera forma de justicia que Rosa había querido alguna vez. Esa noche, Rosa visitó la tumba de Mateo. Era una piedra pequeña en un cementerio, donde el ruido de la autopista flotaba sobre la cerca. Durante meses después de su muerte, había venido con disculpas. Perdón por firmar, perdón por no entender, perdón por no poder hacer que se movieran más rápido, perdón por seguir respirando cuando tú no. Esta vez, llevó flores blancas y una copia del folleto de la fundación con su nombre completo impreso junto al de Caroline. Se sentó en la hierba, sin importarle que el suelo estuviera húmedo. «Hiciste algo hoy», le dijo. «Una niña llamada Lucía tiene una defensora de enfermería por ti. Su madre durmió 1 hora por ti. Dirán que lo hizo la fundación, o que lo hizo la política, o que lo hizo el señor Bennett, pero yo lo sé. Tú estabas allí». El viento se movió por el cementerio. Rosa tocó la hierba junto a la piedra. «Sostuve a otro bebé. Creo que lo sabes. Creo que no estás enojado. Creo que el amor puede estirarse más lejos de lo que temía». Se quedó hasta el atardecer. En la mansión Bennett, Daniel estaba aprendiendo otro tipo de noche. Noah despertó a las 2 de la madrugada, con fiebre por la dentición, furioso y con el cabello húmedo. El antiguo Daniel habría llamado enfermeras, revisado síntomas en internet, llamado 2 veces al pediatra y se habría quedado fuera de la angustia de su propio hijo como un gerente esperando actualizaciones. Este Daniel llevó a Noah a la mecedora, presionó un paño frío contra sus encías y tarareó mal. La canción no era la nana de Rosa, no se la quitaría. Era una que Caroline había cantado en el coche, desafinada y alegre. Noah lloró durante casi toda la canción. Luego se calmó, no porque Daniel cantara bien, sino porque Daniel se quedó. En la puerta, Rosa observó solo un momento. Había pasado después de una reunión tardía de la fundación para dejar formularios de pacientes que Daniel debía firmar. Había oído a Noah y subió las escaleras por instinto, pero al llegar a la habitación vio que no era necesaria. La comprensión dolió y sanó a la vez. Daniel levantó la vista. «¿Lo estoy haciendo bien?» Rosa sonrió. «Él todavía grita, así que está fuerte. Usted todavía lo sostiene, así que está aprendiendo. Eso no es una respuesta. Es la única que recibirá». Noah tuvo hipo y luego se acomodó contra el pecho de su padre. Rosa se apartó de la puerta. Durante mucho tiempo había pensado que ser necesaria era la prueba de que el amor importaba. Mateo la había necesitado y aún así murió. Noah la había necesitado y durante un tiempo esa necesidad le dio a su dolor un lugar a donde ir. Pero ahora veía otra posibilidad. Tal vez la forma más profunda de ayuda no era hacer que un niño te necesitara para siempre. Tal vez era ayudar al amor a encontrar las manos que le correspondían. Bajó las escaleras en silencio. Sobre la mesa de la cocina, Elsie había dejado un plato cubierto y una nota: «Come antes de salvar a alguien más». Rosa rió, se sentó y obedeció. La ceremonia final de dedicación de la sala de escucha ocurrió sin cámaras. Rosa insistió. Ya había habido suficiente verdad pública. Esta parte pertenecía a las familias. Daniel llegó con Noah, que llevaba un pequeño suéter azul e intentaba morder el programa. Las enfermeras llegaron al salir de turno, con rostros cansados. Las madres llegaron con fotografías. Algunos padres también llegaron, de pie con torpeza, sosteniendo flores, aprendiendo el lenguaje del dolor más tarde que las mujeres, pero aprendiéndolo al fin. En la pared no había retrato de Rosa, ni gran imagen de Daniel, ni lema sobre excelencia. Solo había una inscripción sencilla: para cada niño que necesitó más tiempo, para cada padre que mereció ser escuchado. Debajo estaban 2 nombres, Mateo Luis Martínez y Caroline Ann Bennett, no en oro,
no más grandes que el resto, sino firmes y claros. Rosa estaba frente a la pared con Noah en la cadera. Él había extendido los brazos hacia ella durante la oración silenciosa, y Daniel se lo había entregado sin miedo. Después, Noah palmeó la inscripción con una mano abierta. «Cuidado», dijo Daniel. Rosa negó con la cabeza. «Déjelo». Noah golpeó la pared otra vez, encantado por el sonido. Una risa recorrió la habitación, no una risa irrespetuosa, una viva. Rosa sintió que entraba en lugares de ella que habían estado en silencio durante años. Daniel fue a ponerse a su lado. Él sabrá sus nombres. «Cuéntele la verdad cuando tenga edad suficiente», dijo Rosa. «No una versión limpia, una versión amable pero verdadera. Lo haré. Dígale que su madre fue valiente. Dígale que mi hijo fue pequeño y real. Dígale que la gente cometió errores y la gente tomó decisiones, y que esas cosas no siempre son lo mismo». Daniel asintió. Noah apoyó la cabeza en el hombro de Rosa. Durante un momento, ella se permitió cerrar los ojos. Sintió su peso. Sintió la ausencia de Mateo, no como un cuchillo esta vez, sino como un espacio lleno de luz que no podía sostener y ya no tenía que ocultar. Cuando abrió los ojos, Daniel estaba mirando a su hijo, no al biberón, no a los monitores, no al riesgo, no al nombre Bennett en ninguna pared, solo a su hijo. Rosa le devolvió a Noah. El bebé se quejó durante medio segundo y luego se calmó. Ese era el final que ningún titular entendería. El milagro no era que Noah hubiera tragado una vez de un biberón en los brazos de Rosa. El milagro era que una casa construida sobre dinero había aprendido a escuchar. Un padre congelado por el dolor había aprendido a quedarse y una madre a la que habían pagado para guardar silencio había hablado lo bastante alto para cambiar las habitaciones donde otros bebés lucharían por vivir. Después de la dedicación, Rosa caminó sola por la nueva ala antes de que las puertas se abrieran para el siguiente turno. Las habitaciones estaban tranquilas, abastecidas y luminosas, pero ella no confiaba en la luminosidad por sí sola. Revisó los botones de llamada. Le preguntó a una enfermera cuántos pacientes tenía esa noche. Abrió la despensa familiar y encontró el buen café que Daniel había prometido, alineado junto a vasos de papel y barras de granola. Eso la hizo sonreír más que la placa de bronce. Una placa podía halagar a los muertos. El café a las 3 de la mañana podía ayudar a los vivos. En una habitación, un padre joven dormía erguido junto a una incubadora, con la mano presionada contra el vidrio. Rosa se detuvo y luego siguió caminando. Ya no necesitaba que cada niño se convirtiera en Mateo para importar, ya no necesitaba que cada padre asustado cargara exactamente su misma herida. El dolor le había enseñado a notar a la gente, pero la verdad le había enseñado a no poseerla. Al final del pasillo, Daniel la alcanzó, con Noah dormido contra el pecho. El bebé tenía un puño enredado en la camisa de su padre. Daniel parecía cansado, no derrotado. «Está inspeccionando el lugar», dijo. «Alguien debe hacerlo. Contraté inspectores». «Lo sé. Estoy revisando si recordaron a las personas». Daniel miró por el pasillo. «¿Y lo hicieron?». Rosa escuchó. Una enfermera rió suavemente en un escritorio. Un monitor sonó y alguien respondió rápido. Una madre pidió agua en español y otra voz respondió en español de inmediato. «Esta noche», dijo Rosa. «Lo recordaron. Mañana tendrán que recordarlo otra vez». Daniel asintió. «Entonces seguiremos revisando». Rosa miró a Noah. «Lo haremos». Meses después, cuando la gente contaba la historia, a menudo se equivocaba en el comienzo. Decían que una sirvienta salvó al bebé de un millonario. Decían que una mujer pobre expuso un escándalo hospitalario. Decían que Daniel Bennett encontró redención. Decían que Bennett Medical cambió por una investigación, una carta, una demanda, una fundación. Todo eso era parcialmente cierto. Pero Rosa sabía que el verdadero comienzo había sido más pequeño. Un bebé lloró. Una mujer oyó la diferencia. Y por una vez se negó a dejar que el silencio respondiera. Eso fue lo que permaneció después de que todos los abogados, titulares, disculpas y reformas pasaran. No un final perfecto, sino una promesa repetida en habitaciones ordinarias. Cada noche, cada vez que alguien pequeño lloraba y alguien se quedaba el tiempo suficiente para escucharlo y responder con amor.